Hola amigos, gracias por acompañarme. Mire, hablamos de la fase de semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF, mejor conocido como el Final Four. Hablamos de la serie entre las selecciones de los Estados Unidos y Panamá. Ya Mauricio Pochettino dio a conocer la lista de convocados para hacer frente a ese partido. Yo le voy a contar quiénes son los convocados. Además, hablamos de la serie entre Canadá y la selección de México. El Vasco Aguirre también dio a conocer la lista de convocados. Yo le digo quiénes son, quiénes vestirán el uniforme de la selección mexicana para ese encuentro ante la selección de Canadá. Hablamos de la Conca Champions porque le voy a contar que voy a tener pesadillas porque el Cruz Azul deja en el camino al Seattle Sounders. Mientras que le voy a decir también qué pasó con el LAFC. Vamos a hablar de lo que se viene para la Conca Champions, resultados de la Liga de Campeones de Europa, también de la programación de la primera fecha de la segunda vuelta del torneo de clausura del fútbol salvadoreño. Mire, vamos a hablar de las eliminatorias sudamericanas. Le digo quiénes son los convocados por parte de la selección de Perú para hacer frente a la jornada 13 y jornada 14. Mire, eso y mucho más aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, ¿qué le parece si comenzamos hablando en orden cronológico de lo que va a ocurrir el 20 de marzo en el SoFi Stadium aquí en los Estados Unidos? Final Four. Las 4 mejores selecciones de la CONCACAF, fase de semifinales, buscarán un lugar en la historia de este torneo. Primera serie. Estados Unidos enfrentando a la selección de Panamá. Si hacemos un recuento de lo que ha ocurrido en los últimos 5 partidos entre estas dos selecciones, tendríamos que viajar en el tiempo y ahí tendríamos que resumir el 10 de octubre del 2021, eliminatorias mundialistas. Ahí la selección de Panamá le gana a los Estados Unidos con marcador de 1-0. El 27 de marzo del 2022, en partido correspondiente a eliminatorias mundialistas, la selección de los Estados Unidos zarandeó a la selección canalera con marcador de 5-1. El 12 de julio del 2023, en partido correspondiente a la Copa Oro, en esa oportunidad, la selección de los Estados Unidos y Panamá empatan a 1. Tiempo reglamentario, tiempo extra, se van a los lanzamientos desde el punto penal y ahí gana la selección de Panamá con marcador de 5-4. 27 de junio del 2024, en partido correspondiente a la Copa América, todos nos recordaremos de ese partido. ¿Por qué? Vamos a hacer un poco de historia. ¿Se recuerda usted? La selección de Panamá nunca llegó como favorita a la Copa América. Los favoritos por parte de la CONCACAF, siendo invitados al torneo, uno de los torneos más antiguos en la historia del fútbol. Los grandes favoritos a ser, y esto lo soy claro, a ser protagonistas en este certamen eran la selección de México y los Estados Unidos. La selección de Costa Rica, la selección de Panamá, la selección de Canadá, la selección de Jamaica no eran candidatos a convertirse en protagonistas en este certamen. ¿Se recuerda usted cuando hablábamos de la Copa América y todo lo que decía la prensa sudamericana? Que iban a ser las cenicientas de este certamen. Hablando de Costa Rica, de Panamá, y Panamá se convierte en un protagonista del certamen. ¿Por qué? Porque en esa oportunidad, precisamente el 27 de junio del 2024, en partido correspondiente a la Copa América, fuera de todo pronóstico, la selección de Panamá le gana a los Estados Unidos con marcador de 2-1. Y este resultado, quieras o no, abre la puerta para que Greg Benharter, quien era el técnico de los Estados Unidos en ese momento, sea despedido al final del certamen. ¿Por qué? Porque con esa victoria, la selección de Panamá avanzó a la siguiente fase del certamen, mientras que los Estados Unidos se quedaba eliminado en fase de grupos. Ni siquiera avanzó en fase de grupos. Sí lo hizo Panamá, luego el cuento contra Colombia, pero esa es harina de otro costal. En la serie ante los Estados Unidos ganó bien la selección de Panamá. Ahora, el último partido
entre estas dos instituciones, entre la selección de Panamá y Estados Unidos, se registró precisamente el 12 de octubre del 2024. Fue un partido amistoso y en ese partido amistoso Estados Unidos le gana a la selección de Panamá con marcador de 2-0. Ahora, serie de 5 partidos. Panamá domina la serie con 3 victorias y 2 triunfos de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que puede pasar el 20 de marzo? Mire, de todos es conocido que existe un hospital por parte de la selección de Panamá. Thomas Christensen todavía no sabe si podrá contar con 5 jugadores que son determinantes en esa selección canalera. Jugadores que podrían, su ausencia, también dar una ventaja a los Estados Unidos. Muchos se preguntan, ¿cuál es la nómina de convocados por parte de Mauricio Pochettino? Bueno, mis hermanos panameños, esta es la lista de convocados de la selección de los Estados Unidos para este partido. Mire, porteros. Patrick Schultz del Columbia Crew. Columbus Crew, ahí lo tiene usted. Zach Steffen del Colorado Rapids. Matt Turner, Crystal Palace, y todos sabemos que será el titular de la selección de los Estados Unidos. Defensas, Cameron Carter del Celtic, Marlon Fossey del Standard Liège de Bélgica, Mark McKenzie del Toulouse de Francia, Tim Ream del Charlotte, Chris Richards del Crystal Palace, Antoine Robinson del Fulham y Joe Scally del Borussia Mönchengladbach. Volantes, Johnny Cardoso del Real Betis, Diego Luna del Real Salt Lake, y mire, y no sé si usted se acordará, pero en un programa pasado yo hablaba de Diego Luna. Juega en el Real Salt Lake. Y yo decía, me extraña, porque sí tuvo participación en la sub-20 de los Estados Unidos. Y yo decía, me extraña que no haya sido tomado en cuenta para estar en la selección mayor, cuando Greg Ben Harter era el técnico de la selección mayor. Ahora, con Mauricio Pochettino, esta es la segunda convocatoria, porque no sé si recuerda usted el partido ante la selección de Costa Rica, que sirvió como el debut del Piojo Herrera a cargo de la selección tica. Pues Diego Luna fue convocado a ese partido. Por cierto, llevó un golpe en la cabeza que al final tuvo que jugar con vendas, pero, tenía sangre en la nariz, pero en fin, vuelve a ser convocado por Mauricio Pochettino precisamente para este partido oficial del Final Four. Me alegra. ¿Por qué? Porque es un muy buen jugador, de origen mexicano, es fuerte, maneja bien el medio terreno de juego y será un plus para los Estados Unidos y también para el futuro de esta selección de Mauricio Pochettino. Pues bien, ahí tiene usted precisamente a este jugador que se llama Diego Luna. Anótelo y sígalo porque se va a dar cuenta de la calidad de jugador que es. A Weston McKennie, de Juventus, Gio Reyna del Borussia Dortmund y Tanner Tiedemann del Olympique Lyon. Ahora, los delanteros convocados por Mauricio Pochettino para hacer frente al juego contra la selección de Panamá del 20 de marzo son Janus Musah del Milán, Josh Sargent del Norwich City, Timothy Weah de la Juventus, Brian White de Vancouver y Christian Pulisic, o mejor dicho, un tal Christian Pulisic que juega en el AC Milán. Estos son los convocados de Mauricio Pochettino para ese partido del 20 de marzo ante la selección de Panamá. ¿A usted qué le parece esa nómina de convocados? A mí me parece bien. Ha tomado en cuenta a más jugadores de la Major League Soccer, si tomamos en cuenta lo que hacían las convocatorias pasadas de Greg Ben Harter para partidos oficiales y partidos amistosos. Para los amistosos usaba o convocaba jugadores de la Major League Soccer como base de la selección. En este caso, Mauricio Pochettino ha convocado más jugadores de la Major League Soccer de lo que lo hacía su antecesor. Ahora, jueves 20 de marzo, recuerde la fecha. ¿Por qué? Porque ese mismo día la selección de México estará jugando ante la selección de Canadá. Ahora, si hablamos de la serie entre la selección de México y Canadá, obviamente en los últimos 5 partidos, la serie está en favor
de la selección mexicana. Mire, estos son los resultados. Retrocedamos en el tiempo. 19 de junio del 2019, partido correspondiente a la Copa Oro, México le gana a Canadá con marcador de 3-1. El 29 de julio del 2021, también en partido correspondiente a Copa Oro, México le gana a Canadá con marcador de 2-1. El 7 de octubre del 2021, en partido correspondiente a eliminatorias mundialistas, hay un empate a 1 entre la selección mexicana y canadiense. El 16 de noviembre del 2021, Canadá le gana a México con marcador de 2-1 en partido correspondiente a las eliminatorias mundialistas. Se preguntan ustedes, ¿quién era el técnico de la selección mexicana en ese partido en el 2021? O mejor dicho, en esa derrota que sufre la selección mexicana de 2-1 sobre la selección de la hoja de maple. ¿Sabe quién era el técnico? Gerardo el Tata Martino. Él era el técnico de la selección mexicana. Ahora, la última vez que se enfrentaron estas dos selecciones fue en un partido amistoso. Fue el arranque, podríamos decir, fue el segundo partido que realizaba ya Javier el Vasco Aguirre al frente de la selección mexicana, y fue un empate a 0 entre Estados Unidos y la selección de Canadá, un 10 de septiembre del año pasado, del 2024. Ahora, ¿quiénes son los convocados de la selección mexicana para hacer frente a la selección de Canadá? No sé qué opina usted de la convocatoria y me gustaría que dejara sus comentarios. Mire, el Vasco Aguirre toma en cuenta como porteros Ángel Malagón del América, Raúl Rangel de Chivas y Carlos Moreno del Pachuca. Muchos esperaban la convocatoria de Memo Ochoa. No se dio. Pueden estar tranquilos esos haters que están siempre en contra de Memo Ochoa. Ahora, los defensas, Johan Vázquez del Genoa, César Montes del Lokomotiv, Ramón Juárez del América, Israel Reyes del América, Jesús Gallardo del Toluca, Rodrigo Huescas del Copenhagen, Jesús Angulo de Tigres, Eric Lira de Cruz Azul, que por cierto tuvo actividad, Eric Lira, en la serie que tuvo la selección mexicana en Sudamérica. Los volantes convocados son Edson Álvarez del West Ham, Luis Romo de Chivas, Luis Chávez del Dinamo de Moscú, Orbelín Pineda del AEK de Atenas. Los delanteros son César Huerta del Anderlecht, Efraín Álvarez de Tijuana, Alexis Vega del Toluca, Juan Quiñones, que juega hoy milita en el Medio Oriente, Raúl Jiménez del Fulham y Santiago Jiménez, ahora jugador del AC Milán. Esa es la nómina de convocados de Javier el Vasco Aguirre para el partido de semifinal del Final Four. Ahora, son partidos difíciles los dos encuentros. Tanto el Estados Unidos como Panamá, como el México ante Canadá. Ahora, sobre el papel, obviamente la selección de Estados Unidos sale como gran favorito sobre la selección de Panamá. Y aquí tomo en cuenta el hecho de que hay jugadores en la selección de Panamá que no podrán ser tomados en cuenta porque no pasan, primero, por un buen momento y segundo, hay jugadores lesionados. Hablábamos de 5 bajas, que son bajas importantes en la selección de Thomas Christensen. Ojo, que también Panamá tiene una generación de futbolistas, un cambio generacional que se está dando en este momento con jugadores muy importantes que en determinado momento podrían marcar la diferencia también. Y tiene por el otro lado a una selección de Estados Unidos, que la conocemos bien, que con Mauricio Pochettino ha logrado resultados interesantes, pero todavía es una selección en proceso. O sea, podríamos decir balanza 50-50. México contra Canadá. Esta selección de Canadá es una selección peligrosa. O sea, poco sabemos de la selección de Canadá. ¿Por qué? Porque se están preparando en Europa. Porque es una selección canadiense que ha crecido, que ha exportado jugadores. Y una selección mexicana que, guste o no, ha tenido altos y bajos. Muchas críticas en contra de Javier el Vasco Aguirre, porque todavía hay gente que piensa que
que no es el técnico idóneo para dirigir al Tri. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Hay un cambio generacional en México también? Sí, pero habíamos hablado que en México el problema no son los técnicos, el problema es ese cambio generacional que se está dando, que muchas veces son los jugadores que no pasan por su mejor momento. Yo diría, siendo muy realista, que la balanza está 50-50 en esa serie entre los Estados Unidos y Panamá, y también 50-50 en esa serie entre la selección de México y la selección de Canadá. ¿No piensa usted lo mismo? Bueno, así está lo que es Final Four. Obviamente, cuando se den a conocer las nóminas de convocados de la selección de Panamá, la haremos pública aquí en este canal, y también estaremos hablando de la nómina de convocados precisamente de la selección de Canadá para hacer frente al juego ante la selección mexicana. Ahora, selección de Nicaragua busca su cuarta clasificación a la Copa Oro. El viernes 21 de marzo, Nicaragua se enfrenta a Guadalupe en el primer partido de la Serie 2 en condición de visitante. Para este día 13 de marzo, Marcos el Fantasma Figueroa pretende convocar al grueso de jugadores de la selección que militan en el fútbol nacional, en este caso el Redondo Nacional nicaragüense. Para el 16 y 17 se espera la llegada de los internacionales para hacer frente precisamente a esa serie de 2 partidos y tratar o buscar la clasificación a su cuarta participación en Copa Oro. Ahora, interesante, le deseamos desde ya la mejor de las suertes a la selección de Nicaragua, que sabemos que el partido no será fácil. Lo habíamos hablado en el programa pasado, que este partido no será nada fácil ante la selección de Guadalupe. Mire, si hablamos de eliminatorias mundialistas, ¿por qué? Porque están a la vuelta de la esquina, se viene la jornada 13, la jornada 14 de estas eliminatorias sudamericanas. El jueves 20 de marzo se vienen partidos interesantes: Paraguay ante Chile, Perú-Bolivia, Brasil-Colombia. El viernes 21 hay 2 partidos: Ecuador ante Venezuela y Uruguay enfrentándose a la selección de Argentina. Partido que llama mucho la atención, porque si usted se recuerda el año pasado, en esa serie entre Uruguay y Argentina, el partido del año pasado lo ganó la selección de Uruguay, quitándole un invicto a la selección argentina. Ahora se vuelven a dar las caras. En el programa anterior, programa pasado, yo le daba la lista de convocados de la selección de Argentina. Mire, una selección de Argentina que obviamente está teniendo también un cambio generacional, y Lionel Scaloni ha convocado gente joven para esta selección. Pero si vemos el grueso de la experiencia, muchos de los que ya son campeones de América, campeones del mundo, que vuelven a ser convocados. El caso de Emiliano Martínez, del Aston Villa, Jerónimo Rulli, del Olympique de Marsella, Walter Benítez, del PSV Eindhoven, Nahuel Molina, del Atlético de Madrid, Gonzalo Montiel, del River Plate, Cristian Romero, del Tottenham Hotspur, Germán Pesela, del River Plate, Leonardo Valerdi, del Olympique de Marsella, Juan Foyt, del Villarreal, Nicolás Otamendi, del Benfica, Facundo Medina, del Racing Club de Lens, Nicolás Tagliafico, del Olympique de Lyon, Francisco Ortega, del Olympiacos, Leandro Paredes, del AC Roma, Enzo Fernández, del Chelsea, Rodrigo de Paul, del Atlético de Madrid, Ezequiel Palacios, del Bayer 04 Leverkusen. Si hablamos también de Alexis McAllister, de Liverpool, de Giovanni Lo Celso, del Real Betis, de Máximo Perrone, del Como 907, de Giuliano Simeone, el hijo del Cholo Simeone, del Atlético de Madrid, Benjamín Domínguez, del Bologna, Thiago Almada, del Olympique de Lyon, Alejandro Garnacho, del Manchester United, Nicolás González, de la Juventus, Leo Messi, del Inter Miami, Nicolás Paz, del Como 1907, Claudio Echeverri, del Manchester City, Paulo Dybala, del AC Roma,
Julián Álvarez del Atlético de Madrid, Lautaro Martínez del Inter de Milán, el Santiago Castro, podríamos hablar también de toda esta gente que ha sido convocada para hacer frente a estos partidos. Nada fácil para la selección de Uruguay, que sabemos que el año pasado Uruguay pintaba como una de las selecciones revelaciones, de esas selecciones que incluso se llegó a poner como una de las favoritas a ganar la Copa América. Y al final no pasó absolutamente nada. Y luego de la Copa América se dio una telenovela, mucho drama, que quieras o no ensuciaba el trabajo de Marcelo Bielsa. Ahora Marcelo Bielsa vuelve a enfrentar a Lionel Scaloni. Vamos a ver qué trae ese partido, porque si vemos la tabla de clasificación, Argentina es el líder con 25 puntos, Uruguay es segundo con 20, Ecuador de Sebastián Becasese en la tercera casilla con 19, tenemos una Colombia en la cuarta casilla con 19 puntos también, Brasil posición número 5 con 18 puntos, Paraguay 17, Bolivia 13, Venezuela 12, Chile 9 y Perú tiene 7 puntos en el fondo. Ahora, la selección de Perú, una selección de Perú que comienza el 2025 precisamente diciéndole adiós a Jorge Fossati. Y en sustitución llega Óscar Ibáñez. Y la primera convocatoria de Óscar Ibáñez para hacer frente a estos partidos entre Bolivia y Venezuela es la siguiente, buscando siempre la experiencia. Mire, antes de darle la lista, yo pensé, porque se había hablado mucho, de que Perú volvería a convocar a Raúl Ruidíaz, que dejó el Seattle Sounders y nuevamente está en la liga peruana. Pero no fue así. Y los convocados son Pedro Galese del Orlando City, que es el portero titular de la selección de Perú y para mí uno de los mejores porteros en Sudamérica. Carlos Caseda de Melgar, Diego Enríquez del Sporting Cristal, los defensas Luis Abraham del Atlanta United, Luis Advíncula del Boca Juniors, Miguel Araujo del Portland Timbers, Aldo Corso del Universitario, Renzo Garcés de la Alianza Lima, Marcos López del Copenhagen, Eric Noriega de la Alianza Lima, Miguel Trauco de la Alianza Lima, Carlos Zambrano de la Alianza Lima. Ahora, volantes, Pedro Aquino del Santos Laguna. Tiene también a Jesús Castillo del Gil Vicente, Sergio Peña del PAOK, Piero Quispe de Pumas, Oliver Soné del Burley, Renato Tapia de Leganés. Los delanteros Gianluca Lapadula del Spezia, Paolo Guerrero, héroe de 1001 batallas de la Alianza Lima, Kevin Quevedo de la Alianza Lima, también tiene a Brian Reina del Belgrano, Luis Ramos de América de Cali, Andy Polo del Universitario, André Carrillo del Corinthians y Kenji Cabrera de Melgar. Ellos los convocados precisamente de Óscar Ibáñez para los partidos ante la selección de Bolivia y la selección de Venezuela. Ahora, ¿qué le parece a usted la nómina de convocados? Honestamente, difícil. Ahora, de la selección que se espera que siga con esa racha que tuvo en el 2024 es la selección de Bolivia. ¿Se recuerdan ustedes? Fue la sensación de las eliminatorias mundialistas en el año pasado. Ahora, en el reinicio de las eliminatorias sudamericanas, y aquí voy a hacer un comentario, porque alguien decía que son las eliminatorias más difíciles en el mundo. Y yo hacía el mismo comentario en el programa pasado porque decía, bueno, son 10 selecciones y clasifican básicamente 7. ¿Son difíciles? ¿O es mucho más difícil en Europa o en el área de la CONCACAF, donde afortunadamente en esta oportunidad no tendremos ni a la selección de México, ni a Canadá, ni a los Estados Unidos? Todo depende cómo se vea y cómo llegan estas selecciones preparadas para estas eliminatorias. Ahora, le decía, la selección de Bolivia fue la revelación en el 2024. Le ganó a Chile jugando en Santiago. O sea, ¿se recuerda usted
de todo lo que logró precisamente su técnico, Oscar Villegas, al frente de esta selección de Bolivia, cambiando el chip de los jugadores, motivándolos psicológicamente bien trabajados, pues ya tienen la nómina de convocados para hacer frente a estos dos partidos que tienen en la jornada 13 y jornada 14. ¿Quiénes son los convocados? Pues son porteros Guillermo Vizcarra, Rodrigo Vanegas y Braulio Uraiseña. Ahora los defensas, José Sagredo, Efraín Morales, Leonardo Zavala, Diego Arroyo, Roberto Fernández, Luis Jaquín, Marcelo Torres, Lucas Macazaga, Luis Páez, Yomar Rocha y Diego Medina. Los mediocampistas, Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Robinson Mateus, Gabriel Villamil, Boris Céspedes, Héctor Cuellar, Óscar López. Esto parte del mediocampo de la selección de Bolivia y los delanteros Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua, Lucas Chávez, Roller Ferrufino, Víctor Ábrego, todos dirigidos por Óscar Villegas. Una selección de Bolivia que obviamente querrá seguir con su racha ganadora, esa racha que la tiene obviamente en la posición número 7 en la tabla de clasificación con 13 puntos. Mire, muy por encima de Venezuela que tiene 12, de Chile que tiene 9, que tiene mucha más historia que Bolivia, si hablamos de los títulos conseguidos en su historia, bicampeones de Copa América. ¿En cuántos mundiales no ha estado la selección de Chile? Jugadores que han militado en los mejores clubes de Europa, del mundo. Pues bien, y una selección de Perú que también tiene su historia y que está en el sótano, en la posición número 10, con 7 unidades. Cambiemos de tema, abrimos el telón para el fútbol salvadoreño. ¿Por qué? Porque se viene la primera fecha de la segunda vuelta del torneo de clausura, un torneo de clausura que no tiene descenso. Ahora, sábado 15 de marzo se juegan 4 partidos. En el estadio Juan Francisco Barraza, a las 3 de la tarde, el Deportivo Águila recibe al Cacahuatique. En el estadio Cuscatlán, vuelve la actividad al estadio Cuscatlán. El Alianza, a las 6 de la tarde, jugará ante el Municipal Limeño, un Municipal Limeño que viene de ganarle al Águila. Vamos a ver qué es lo que tiene el Municipal Limeño para enfrentar a los Albos de la Alianza, que también vienen de ganarle a uno de los peores equipos, o mejor dicho, al peor equipo del torneo salvadoreño, que es el 11 Deportivo. Ahora bien, en el estadio Sergio Torres Rivera, el líder, a las 7 de la noche recibe al Platense. En el Oscar Quiteño, FAS recibe a los mitológicos del Dragón. En la jornada número 1, la primera vuelta, FAS sacó una victoria de 1-0 cuando Alberto La Chochera Castillo los dirigía. Ahora, el domingo 16 se va a cerrar la jornada con el partido en el Estadio Correcaminos en San Francisco Gotera entre el Fuerte San Francisco y el Once Deportivo. Ese partido está a las 3 de la tarde del domingo y un Once Deportivo, el peor equipo del torneo de clausura del fútbol salvadoreño, solo tiene 3 puntos, fruto de 3 empates. No ha ganado ese equipo y no ganó durante toda la primera vuelta. Ahora, hay cambio de técnico en el Once Deportivo. ¿Sabe quién llega? Guillermo Memo Rivera. Se hace cargo precisamente de el equipo del Once Deportivo. Voy a decirlo, mire, lo quiero decir de una manera no tan grosera, pero vaya problema en el que se está metiendo Memo Rivera. Un equipo que no gana, un equipo al que no le pagan, un equipo que tiene más. Mire, desafortunadamente no hay descenso este torneo porque un equipo como el Once Deportivo debería, por justicia, desaparecer del fútbol salvadoreño, así como desapareció el Jocoro. Así. ¿Por qué? Porque son equipos que no traen nada. Y esto lo digo, lo siento mucho a la gente seguidora del Once Deportivo, pero es la verdad.
son más un problema que una solución del fútbol salvadoreño. Y después dice el técnico que el 95% de los jugadores en el fútbol salvadoreño están con sobrepeso. En pocas palabras, están gordos. Ahora, Memo Rivera llega en sustitución de Fabio Larramendi. Ahora, si hablamos de Fabio Larramendi, es el peor técnico que ha habido en el fútbol salvadoreño. Mire, dirigió 5 partidos con el Fuerte San Francisco, no ganó ni uno. 10 partidos con el Once Deportivo y no ganó ninguno. O sea, no consiguió ni una tan sola victoria en 15 partidos. Esa es, o mejor dicho, esos son los números de Fabio Larramendi. Ahora, ex técnico del Once Deportivo, le deseamos la mejor de las suertes a Guillermo Rivera. Ojalá no se arrepienta después, porque en ese equipo no pagan. Ahora, si hablamos de la Champions, sí, se disputaron los partidos de vuelta de los octavos de final y ya hay equipos que clasificaron a la siguiente fase de este torneo. ¿Quiénes son? El Bayer Leverkusen se enfrentó contra el Bayern y el Bayern ganó con marcador de 2-0. El 3-0 en el partido de ida le da un global de 5-0. El Inter recibió al Feyenoord. En el partido de ida habían terminado 2-0, y gana el Inter en el partido de vuelta con marcador de 2-1. Al final, un global de 5-1. Liverpool se recuerda, en el Parque de los Príncipes ganó 1-0 al Paris Saint-Germain. En el partido de vuelta, gana el Paris Saint-Germain. Sí, empataron a 1 el tiempo reglamentario, se van a los lanzamientos desde el punto penal y ahí ganó el Paris Saint-Germain, el equipo de Luis Enrique, con marcador de 4-1. En los lanzamientos de penal, ¿se acuerda? Le había dicho de que para mí el Paris Saint-Germain ha mejorado muchísimo de aquel Paris Saint-Germain que tenía Neymar, Mbappé, Messi. Luis Enrique le ha dado una vuelta completa a ese equipo, un giro de 180 grados, porque muchos dirán, no, son 360, no, porque si fueran 360 vuelve a quedar donde estaba. Es un giro de 180 grados que le ha dado un nuevo brillo al equipo francés. Y ahora deja en el camino a uno de los grandes favoritos de llegar a la final en la Champions League. ¿Cuántos dijeron el Liverpool pinta para llegar a la gran final? Muchos. Incluso la inteligencia artificial había dicho de que la final iba a ser Barcelona-Liverpool. El Liverpool ya no, porque el Paris Saint-Germain lo dejó en el camino. El que sí podría estar es el Barcelona, que le ganó al Benfica con marcador de 3-1. Y el Barça está en la siguiente fase, porque con un global de 4-1 logra avanzar a la siguiente fase. Partidos de este miércoles. Lille ante el Dortmund. ¿Cómo quedaron en el juego de ida? Empataron a 1. El Aston Villa contra el Brujas. En el partido de ida ganó el Aston Villa con marcador de 3-1. El Arsenal recibiendo al PSV, al Arsenal de lo ya por clasificado. ¿Por qué? Porque en el partido de ida le ganó al PSV, el Arsenal, con marcador de 7-1. Muy, pero muy difícil de darle vuelta a ese resultado. Y el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid. ¿Cómo quedaron en la ida? 2-1 ganó el equipo merengue. Hoy los colchoneros lo reciben en su casa y tienen la obligación de darle vuelta a ese marcador adverso de 2-1. Ahora, ese gol que marcaron en el Santiago Bernabéu los mantiene con vida. Esos son los resultados y esos son los partidos que se vienen en los juegos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Ahora, Conca Champions. Mire, aquí no sé. Aquí honestamente voy a tener pesadillas. Mire, habíamos hablado y usted sabe que yo siempre he dicho que el Seattle Sounders es mi equipo. Pero el Seattle Sounders también va a tener actividad en el Mundial de Clubes. Y si somos honestos, si somos muy honestos, el Seattle Sounders, si no se refuerza, si no mejora, va a ser la franja cómica del Mundial de Clubes.
Porque hoy, este día martes, fue la franja cómica en suelo mexicano, en el partido ante el Cruz Azul. El Cruz Azul le gana, lo zarandea, mejor dicho, con marcador de 4-1. ¿Por qué? Porque el Seattle Sounders nunca se encontró. Porque el Seattle Sounders llegó a dar lástima. Honestamente, yo esperaba más de un Seattle Sounders que en los primeros 32 minutos de juego no pudo salir de su área. No logró cruzar la frontera a suelo del Cruz Azul, para ponérsela de una manera más geográfica, y usted me puede entender, no podía cruzar la frontera del medio terreno de juego. Todas las pelotas las perdía en 3/4 de cancha. Ahí y de regreso. Honestamente, no fueron más porque el Cruz Azul también ha demostrado que no está a la altura para este torneo. Con todo respeto para los seguidores del Cruz Azul. Pero es cierto, pudo haber sido una zarandeada mayor de 4-1. Con global de 4-1, el Cruz Azul sigue vivo en la Conca Champions. El Seattle Sounders va de regreso a Seattle y a intentar mejorar y a intentar reforzarse bien, porque el Mundial de Clubes, lo vuelvo a repetir, si no se preparan, si no mejoran, si no se refuerzan, será la franja cómica, será de esos equipos que simplemente llegaron a participar con la gran oportunidad de ser protagonistas en una Copa del Mundo de equipos. Ahora, en el otro encuentro, en el Lower.com Field, ahí el Columbus Crew recibió al LAFC. Y el LAFC perdió 2-1. Sin embargo, por los 2 goles que había marcado en el partido de ida, avanza a la siguiente fase con un global de 4-2. Para el miércoles en el Estadio Corona, Monterrey se enfrenta a Vancouver. En la ida quedaron 1-1. En el Dignity Health Sports Center, ahí el LA Galaxy le hará los honores al Herediano, el equipo costarricense, que en la ida ganó 1-0. Y en la ciudad de los deportes, el América se enfrenta al Guadalajara. Vienen de empatar a 0 en la liga. En el partido de ida empataron a 1. Le ganó Chivas al América 1-0. ¿Qué irá a ocurrir en el partido de vuelta este miércoles, cuando se vuelvan a ver las caras en el estadio de la Ciudad de los Deportes? Si el América no elimina a Chivas, anótelo desde ya, habrá cambio de cuerpo técnico, porque de igual manera el América merece algo mejor. Y eso es que no le voy al América. Ahora, jueves 13 de marzo se cierran los partidos de vuelta de los octavos de final de la Conca Champions, con los encuentros entre en el Independence Park. Ahí el Cavaliers de Jamaica recibe al Inter Miami, que ganó en el partido de ida con marcador de 2-0. Y en el estadio Alejandro Morera Soto, la Liga Deportiva Alajuelense estará enfrentándose a Pumas, que ganó el partido de ida con marcador de 2-0. Mire, esto es lo que traía para usted en los deportes en esta semana cargada de actividad, selecciones que se preparan para el repechaje de la Copa Oro, selecciones que se preparan para el Final Four, fase de semifinales, selecciones que se están armando de la mejor manera para eliminatorias sudamericanas. Mire, mucha actividad este mes de marzo. Regresamos en el siguiente programa con más de esto, es un poco de todo. Mientras tanto, bendiciones desde arriba, un abrazo para usted, a vivir el fútbol con la cabeza. Si no lo digo, me regañan. Yo soy Saúl Salguero, esto es un poco de todo.